Dios es bueno. Estamos estudiando el libro del profeta Ezequiel. Vamos en la parte número 12, capítulos 19 y capítulo 20. Exaltado sea el Señor. Somos Centro Bíblico El Cenáculo de las Asambleas de Dios. Soy el pastor Esaú Pérez. Estamos en el mes de mayo del 2022. Capítulo 19. El tema de este capítulo es lamentación sobre los príncipes de Israel. Los príncipes en este caso son los reyes. Cuando nosotros leemos el capítulo 19, podemos observar que Dios le habla a los últimos reyes de Judá y les da una profecía de lo que les va a pasar. Sin embargo, ellos no atendieron a esa palabra que venía de parte de Dios. Pero leamos un poco y estudiemos un poco sobre estas profecías. La gloria sea para el Señor. Dios le dice al profeta que levante canciones fúnebres. Eso significa endechar. Como dice el primer versículo, y tú levanta endecha sobre el príncipe de Israel, es decir, canta canciones fúnebres sobre los príncipes de su pueblo, es decir, sobre los reyes. La endecha de este capítulo compara al último rey de Judá con un león enjaulado. Versículo 9. Mire lo que nos dice el versículo 9. Y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. El último rey de Israel es Sedequías. Y efectivamente así fue llevado, enjaulado hacia Babilonia. La nación entera es comparada como una vid arruinada, versículo 12. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Aquí el viento solano se refiere a Babilonia. Estas profecías anuncian la total conquista de Jerusalén y el exilio de toda la población de Israel, en este caso Jerusalén, hacia Babilonia. Leoncillo, versículos 3 y 4, vea lo que dice. E hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo, y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él. Fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. ¿A quién se refiere aquí? Aquí se refiere a Joacás. Este es uno de los hijos de Josías, quien reinó 3 meses en Judá. Y ahí lo podemos ver en Segunda de Reyes 23, del 31 al 34, que luego fue llevado cautivo a Egipto, donde finalmente murió. Leemos lo que dice Segunda de Reyes 23, del 31 al 34. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses. Si nos vamos al versículo 34, dice, entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacín, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió ahí. A eso se refiere cuando está hablando del leoncillo, y ahí dice que fue llevado cautivo a Egipto. El otro de sus cachorros, versículos 5 al 9, se refiere a Joaquín, o se puede referir a Sedequías. Ambos, en distintos tiempos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ahí lo podemos ver en 2 Reyes 24:8, donde estábamos leyendo que
exactamente eso es lo que le sucedió a estos dos reyes, ¿verdad? En el 24:8 dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó también 3 meses, ¿verdad? En Jerusalén. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Ahí se está refiriendo a Joaquín, uno de los cachorros. Y el 25:7 dice que degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. A los dos los llevaron a Babilonia. Desde el 24:8 hasta el 25:7 se está mencionando a estos dos reyes. Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia y pasó cautivo muchos años hasta que fue liberado por el hijo el nieto, liberado por el nieto de Nabucodonosor. Y ahí podemos ver cómo estos dos reyes reinaron pero fueron llevados cautivos a Babilonia en diferentes tiempos. Sedequías fue llevado a Babilonia cautivo, le sacaron los ojos, degollaron a sus hijos en su presencia antes de quitarle los ojos y lo metieron preso, y así preso murió. Todas estas profecías Ezequiel ya las estaba dando, sucedieron exactamente después de que él lo había escrito, porque esta profecía Ezequiel la está escribiendo aproximadamente unos 4 años antes de que Nabucodonosor entrara en una forma definitiva a Jerusalén. Cuando habla o cuando se menciona a la madre en los versículos 10 al 14, se menciona a la madre de los leoncillos, o sea, Israel, como una vid fructífera que fue desarraigada. Vean lo que dice, versículos 10 al 14. Vamos a leer una parte. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. O sea, Israel era muy fructífera. Pero vea lo que dice el 14. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro del rey. En otras palabras, completamente destruida. Y está aquí hablando Ezequiel antes de que Nabucodonosor destruyera completamente Jerusalén. Cuando habla de que se quemaron sus ramas, esto significa la destrucción de Israel y Judá, este último llevado cautivo a Babilonia. Capítulo 20. El modo de proceder del Dios de Israel. En este capítulo expresa una tristeza o una triste verdad de que la historia de Israel había sido de continua adoración de ídolos y de fracaso moral, tristemente, ¿verdad? Por hacer alianza con los pueblos paganos y los reyes casarse con mujeres paganas, Israel se desvió completamente de la adoración a Dios y adoptaron ídolos y se inclinaron a las religiones paganas. Algunos de los ancianos de Israel vienen a Ezequiel para que Dios les respondiera sobre las peticiones que estaban haciendo. Y ahí podemos leer en los primeros versículos. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días, es que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y ahí empieza Ezequiel a hablarle a los ancianos. Los ancianos, estamos hablando de algunos líderes que habían quedado en Jerusalén antes del último exilio. Como recuerden, en el primer exilio se fue Daniel, en el segundo exilio se fue Ezequiel, y en el tercer exilio pues se llevaron a todos los demás que habían quedado. Pero estos ancianos que todavía habían quedado llegaron a preguntarle a Ezequiel sobre qué respuesta le daba Dios a sus peticiones. Desde su estadía en Egipto, la salida al desierto y la peregrinación en Israel fue un idólatra. Y eso es lo que detalla todo el capítulo 20. Y Dios le expresa a Judá que por su nombre no lo destruyó, a causa de mi nombre, dice. Ahí lo podemos leer en el versículo 9, en el 14, en el 22, que a causa de su nombre no lo destruyó. Toda la idolatría de Israel
irritó continuamente a Dios, pero Dios nunca los destruyó, a pesar de tanto pecado. Porque por causa de su nombre y para no ser infamado, Dios no eliminó al pueblo de Israel por sus pecados. Y ahí, como les mencionaba, el versículo 9, el 14 y el 22. Vean lo que dice el 9. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaba, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Previo a esto, Dios le está relatando a los ancianos a través de Ezequiel que en Egipto ellos se habían hecho idólatras, pero a causa de su nombre los sacó de Egipto. Luego en el 14 dice, pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Y aquí está hablando de el tiempo que anduvieron en el desierto. También en el 22 más, retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Todo esto Dios está relatando lo que el pueblo pasó en el desierto y que no lo destruyó a causa de su nombre. Israel cayó en la tentación de ser como las demás naciones, versículo 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Eso expresaba Israel. Es decir, no le importaba a Israel fallarle a Dios. Y habían caído en esta idolatría. Hoy en día el pueblo de Dios está constantemente tentado a adoptar las costumbres o enrolarse con el mundo actual. Ahí vemos hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas actuando mundanamente y ya no se distingue si son cristianos o no son cristianos, porque están adoptando las mismas costumbres de los que no conocen a Dios. Cuidado, amado hermano, amada hermana, jóvenes, cuidado con adoptar y conformarnos a las costumbres de este mundo. Somos un pueblo especial, diferente a todos los pueblos, a todos aquellos que no conocen a Jesús. Debemos mostrarle al mundo lo especial que somos. Somos especiales. Mostrémosle al mundo que somos especiales. Dios prometió que sacaría a Israel del cautiverio después de apartar a los rebeldes y malvados. Y Dios cumplió eso después de 70 años. Vea la promesa, versículo 34 al 44. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Los rebeldes, los idólatras, los que no se arrepintieron de todo eso, no podían entrar a la tierra de Israel, a la tierra santa, a la tierra prometida. No podían volver. Pero Dios promete que a los que se arrepintieran y a los que se mantuvieran fieles al Señor, ellos podían entrar a la tierra prometida. Y después de 70 años, lo podemos leer en el libro de Esther, Esdras y Nehemías, que el pueblo regresa a la tierra prometida después de 70 años de cautiverio. Este remanente fiel disfrutaría de las bendiciones del nuevo pacto. Y hoy en día nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde se establecerá el nuevo pacto en una forma definitiva, teniendo a Jesucristo como nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Juez. No hagamos que las bendiciones de Dios se vayan de nosotros, que alejémonos del pecado para que la bendición esté ahí siempre.
porque eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Judá, ¿verdad? Arrepentirse y alejarse del pecado, para que la bendición del Señor estuvieran siempre ahí y podamos disfrutar del milenio en donde no habrá muerte, donde podemos jugar con los animales feroces en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver algunas figuras, mapa y algunas fotos, porque vamos a la última parte del capítulo 20. Ahí pueden ver ustedes un punto bien marcado e indicado con una flecha y una nube rectangular que marca el desierto del Negev. Este desierto en algún momento tuvo algunas partes verdes, pero aquí hay una profecía contra el Negev. A la par, a su lado derecho puede ver 3 fotos de cómo es esa tierra actualmente, una tierra extremadamente árida, desértica. Veamos la profecía. Profecía contra el Negev, versículos 45 al 49. Negev es la parte sur de la tierra prometida, que colinda con Egipto y tiene salida al Mar Rojo. Es donde Israel tiene un puerto hacia el océano Atlántico. Tiene salida al Atlántico. Y por el lado de Tel Aviv tiene salida al mar Mediterráneo. Siempre el mismo océano Atlántico, pero a través de ese puerto se puede evitar tener que recibir mercaderías solamente por el mar Mediterráneo. Lo puede recibir a través del Mar Rojo. Actualmente es una tierra extremadamente desértica, como vimos las fotos. Toda parte verde que existía en esta tierra de Negev se secó por el pecado de Israel y Judá. Es decir, que en un tiempo algunas partes de esta tierra eran verdes, eran bosques, porque ahí dice la profecía. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur de Israel, de la tierra prometida es el Negev. Derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque de Negev. O sea, había un bosque en esa tierra. Y dirás al bosque de Negev, oye la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte. Y verá toda la carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no prefiere parábolas? Toda parte verde de este desierto se secó. Y eso fue por el pecado de Israel y de Judá. La profecía advierte una calamidad que consumirá toda la tierra de Israel, porque habla desde el sur hasta el norte. Es decir, que una maldición, digámoslo así, cayó sobre la tierra prometida por el pecado de Israel y de Judá. Pero la palabra del Señor siempre se cumple. Mire cómo Israel hoy es uno de los mayores productores de legumbres, de frutas, y cosechan en tierra desértica, porque Dios siempre dijo que iba a haber fruto, a pesar de que la tierra es árida. El pueblo de Judá consideraba que Ezequiel hablaba simbólicamente, ahí lo leímos en el versículo 49, Ezequiel como dándole una queja al Señor. Ellos piensan que yo hablo en parábola, y nosotros hoy actualmente podemos ver que el lenguaje es doble, ¿verdad? Habla en parábolas, pero está refiriéndose al pueblo de Israel y a la tierra prometida, pero también actualmente el desierto de Negev es uno de los más áridos del mundo. O sea,
una profecía literal como también una profecía simbólica, porque cuando habla de que lo iba a quemar, está hablando de que Jerusalén iba a ser invadida, iba a ser quemada y destruida. Podemos verificar que estas profecías no eran solamente parábolas, y a través de las fotos que les mostré de dos diapositivas atrás, pudimos ver 3 fotos en donde se muestra algunos paisajes, algunos parajes del desierto de Negev, completamente árido, un desierto sumamente árido. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. Siempre, siempre se va a cumplir. Por lo que debemos obedecerla. Hagamos caso a la palabra de Dios. Y no solo tomemos parte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para todos. Y cada parte de la palabra de Dios es para todos. Señor, te damos gracias. Hemos llegado al final de este estudio. Una vez más, Señor, nos recuerdas que debemos de serte fiel. Una vez más nos recuerdas que tu palabra siempre se va a cumplir y que tú no hablas, Señor, solo por hablar. Todo lo que está escrito en tu palabra se cumplirá. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y a mantenernos fieles a ti.